Palabra del Señor que hoy no es predicada en las iglesias. Video 1 de 5. El Evangelio. ¿Qué es lo que es el Evangelio? Lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario fue la ira de Dios sobre él, debida al pecado. La ira de Dios en contra del pecado. Pero Cristo no tenía pecado, sino que los pecados tuyos y míos fueron puestos sobre él en la cruz, para él recibir todo el castigo en vez de nosotros. Dios, de su sola iniciativa, unilateralmente decide salvar. El hombre unilateralmente decide o rechazar o aceptar la invitación o la salvación. El hombre unilateralmente decide o rechazar o aceptar la salvación. Toda persona que no cree en el Evangelio, por los motivos que fuesen, entre ellos que nunca la haya oído, que nunca se lo hayan predicado, o que se lo hayan predicado pero en forma incompleta o distorsionada, lo cual es muy común hoy en día, que no se lo hayan predicado correctamente, que no lo haya entendido bien, o como fuese que le haya sucedido. El punto es que toda persona que no ha creído en el Evangelio está en un real peligro de no darse cuenta de la magnitud de la condenación que pesa sobre su cabeza, la cual es la ira de Dios. Hoy en las iglesias no se habla de la ira de Dios, ni del infierno, ni del pecado, ni de la necesidad imperiosa que tenemos todos los seres humanos de arrepentirnos de nuestros pecados, ni del juicio final ante el gran trono blanco. En fin, no se predican muchísimas otras verdades de la palabra de Dios. O sea, hoy en las iglesias abunda el delito de la prevaricación. En Juan capítulo 3 le oímos al Señor lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3, 36. Si una persona ignora la ira de Dios que pesa sobre su cabeza por motivo de su pecado, puede andar muy cómodamente por la vida, incluso hasta puede andar muy cómodamente practicando una religión, asistiendo los domingos a un templo cristiano, por ejemplo, participando activamente en la liturgia que allí se desarrolle, etc. Pero con la ira de Dios aún sobre su cabeza. Millones de millones hoy en día andan así, con la ira de Dios pendiente sobre sus cabezas, sin saberlo, sin darse cuenta, preocupándose de un montón de otras cosas en esta vida, menos de esto, que es un asunto eterno y en extremo grave. Juan el Bautista les hizo ver del peligro de huir de la ira de Dios a las gentes religiosas de Israel. En Mateo capítulo 3 leemos: al ver él, Juan, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículos 7 al 8. El arrepentimiento es un mandato del Señor que al obedecerlo, junto con creer en el Evangelio, hacen salvo de la ira de Dios y del infierno a todo aquel que cree. El Señor, comenzando su ministerio aquí en la tierra, comenzó a dar el siguiente mandamiento: arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Son dos mandamientos del Señor: arrepentirse de los pecados y creer en el Evangelio. Volviendo a la pregunta de Juan, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? No hay que huir de la ira de Dios, sino abordarla por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque ha sido nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario quien ha dado la solución al gran problema de la ira de Dios contra tu pecado y mi pecado. La salvación que consumó el Señor Jesús en la cruz del Calvario es la salvación del infierno. Repito, la salvación que consumó el Señor Jesús en la cruz del Calvario es la salvación del infierno. De Él padecer la ira de Dios por nuestros pecados. Cristo salva del infierno.
porque toda la ira de Dios cayó sobre su santo Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Es por esto que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas en la tierra. Mateo capítulo 27, versículo 45. Precisamente por esto, porque Cristo estaba sufriendo en tu lugar y en mi lugar el infierno, que es la santa ira de Dios contra tu pecado y mi pecado. En ese momento de tinieblas que sufrió Cristo en la cruz del Calvario, el Padre lo desamparó a Cristo para podernos amparar a nosotros. Es por eso que Cristo exclamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La propiciación por el pecado se trata de esto, de apartar la ira de Dios sobre tu persona y sobre mi persona y dejarla caer sobre uno que, siendo totalmente inocente y sin pecado, toma tu lugar y mi lugar, de manera que esa ira de Dios es consumada en aquella persona. Esa persona que por su propia voluntad se puso en tu lugar y en mi lugar, para que esa santa ira de Dios cayera sobre él, en vez de ti y en vez de mí, fue nuestro Señor Jesucristo. Esto es el Evangelio de salvación. Y si tú te arrepientes de tus pecados y crees en el Evangelio, eres automáticamente salvo del infierno y de la ira de Dios. El Señor lo dijo así: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5, 24. Cuando el Señor dice, el que oye mi palabra, se está refiriendo a todo aquel que oye su mandato al arrepentimiento y su mandato a creer en su evangelio. Es decir, se está refiriendo a todo aquel que cree que el Señor tomó su lugar en la cruz para que la ira de Dios cayera sobre el Señor en vez de él. Ese es el que oye su palabra. Y cuando el Señor dice, y cree al que me envió, se está refiriendo al Padre, el cual envió al Señor Jesucristo para darte a ti y a mí salvación del infierno y de su ira. Pues esta verdad fue dicha por Dios Padre una y otra vez, usando en la antigüedad de una gran cantidad de profetas, diciendo que tú y yo necesitamos aceptar a su Hijo como nuestro único Salvador de nuestra justa condena al infierno. Y que la justa condena es porque nosotros somos personas malas, pecadoras, injustas, destituidas de su gloria, que al morir vamos a ir a parar al infierno debido a nuestra maldad y a nuestros pecados. Así ha dicho el Padre, que tenemos un corazón perverso y engañoso. Por ejemplo, Dios Padre, hablando por el profeta Jeremías, dijo: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Jeremías 17, versos 9 y 10. Es por eso que el Señor ha dicho: el que oye mi palabra, arrepentíos y creed en el Evangelio, y cree al que me envió. Eres pecador, tienes un corazón perverso y engañoso más que todas las cosas. Si crees esto, si oyes la palabra del Señor, quien está ordenándote a que te arrepientas de tus pecados y creas en el Evangelio, y la obedeces, es decir, en efecto te arrepientes de tus pecados y crees en el Evangelio, y crees al Padre que lo envió al Señor, quien dice que tú eres malo, pecador y estás perdido, que no eres nada de bueno, entonces tú recibes de inmediato la salvación de tu alma, la vida eterna, en el mismo momento que has creído. Y es más, ya no vendrás a condenación, jamás, sino que en ese mismo momento has pasado de muerte a vida. Este es el maravilloso Evangelio de salvación en favor de las almas creyentes. Estas son las buenas noticias de salvación. Este es el Evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este es el Evangelio de salvación del Hijo de Dios, el cual tú tienes que creer para ser salvo de tu condena al infierno, al juicio ante el gran trono blanco
y al lago de fuego. Ahora, por el contrario, amigo, si tú rehusas creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre tu cabeza, y al morir así, te esperan estos 3 sucesos: el infierno, Lucas 12:5, Lucas 16:23, el juicio ante el gran trono blanco, Apocalipsis 20, del 11 al 13, ser lanzado al eterno lago de fuego, Apocalipsis 20:15. Continúa en el video 2 de 5.